Amigos, ¿cómo están? Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un panel fabuloso que esperemos que ustedes disfruten demasiado. Bueno, pues nos acompañan unas personalidades increíbles, expertos en diferentes temas, pero que definitivamente el día de hoy vamos a abordar tres tópicos que creemos que es de gran relevancia para que ustedes lo conozcan. Nos da muchísimo gusto que nos acompañen y bueno, pues a pesar de que ya han sido debidamente presentados, me gustaría, por favor, hacer una breve introducción por parte de cada uno de ellos y vamos a empezar con la secretaria ejecutiva Alicia Bárcena, por favor. Muchísimas gracias, querido Carlos. Yo quisiera, primero que nada, agradecer esta oportunidad y hacerles una muy breve presentación, si ustedes me permiten, muy breve en realidad, en donde yo quisiera colocar algunos de los temas centrales que me parece de contexto que son relevantes para este debate y espero que estén viendo ya mi pantalla. Yo quería simplemente tocar los temas de las oportunidades que tiene México hacia el norte y hacia el sur, pero sobre todo hacia el norte. Hay que ubicarnos, esta es la peor crisis de un siglo. La pobreza, digamos, la caída del crecimiento va a ser de menos 9,1% en la región. 231 millones caerán en la pobreza, 96 en la pobreza extrema. Las exportaciones van a caer 23%, el desempleo alcanzará 44 millones y la informalidad a 54%. Habrá un cierre de empresas, 2.7 millones de empresas formales en toda la región y 40 millones de hogares que no están conectados a Internet, como seguramente nuestro querido Ángel Gurría mencionará. ¿Qué es lo que nos llama a esta crisis? Nos llama a una profunda reorganización en las cadenas productivas y ustedes, Tijuana, está ubicado en un punto estratégico porque va a haber un cambio profundo en las redes mundiales de producción. Se van a incorporar nuevos factores de riesgo. Las empresas van a buscar resiliencia en sus redes mediante diversificación de proveedores en términos de países y empresas. Se está hablando de China más uno, muchas empresas van a migrar de China hacia nuestra región y ustedes y México y el norte de México es un sitio estratégico porque va a haber muchas empresas que quieren seleccionar proveedores más cercanos, el nearshoring y relocalización de proyectos y productos productivos y estratégicos. Entonces, muchas empresas transnacionales se van a venir a México sin lugar a dudas, como ya está ocurriendo. La concentración del comercio de México es en los Estados Unidos. Aquí tenemos un mapa, ¿verdad?, de cómo el comercio de México, las exportaciones mexicanas, 76,5 van a Estados Unidos y gran parte de ellas están ubicadas justamente en este traslado del norte de México a Estados Unidos. Mucho menos a Canadá, miren ustedes, y muy poco también a América Latina, 5,1%. Es Estados Unidos el socio comercial más importante y por eso es tan estratégica la localización. Es un mercado para los estados de los Estados Unidos. Miren usted, California, que es de lo que estamos hablando, ¿verdad? Es un mercado de exportación a 7 estados de Estados Unidos. 19 de los estados, también es el segundo mayor mercado de las exportaciones de México. De California, nosotros vemos que ascendieron de 27,000 millones de dólares, ¿verdad?, en 2019, que es el 16% de sus exportaciones totales, y las importaciones de California desde México ascendieron a 46,000 millones de dólares. Así es de que esta localización de Tijuana, California, es uno de los temas centrales muy importante, con un número neto de empleos enorme. El número neto de empleos en California relacionados con el comercio con México es de 572,000 empleos. Y en Tijuana, como ustedes nos presentaron en la introducción de un magnífico documento que nos enviaron, estamos hablando de 143,000 empleos que están creando 630 empresas. Aquí tenemos un desglose de este comercio, un comercio de 614,000 millones de dólares y que forma parte de cadenas de suministro en sectores de electrónica, maquinaria, automotriz, que entran y salen varias veces. Y aquí tenemos las exportaciones y las importaciones desde hacia México y desde México, y creo que aquí vemos estos son los productos fundamentales que se están logrando. Creo que un gran logro ha sido el tratado del TECMEC, y nosotros aquí simplemente señalamos
algunos aspectos que se han modernizado, todos se han modernizado, pero las aduanas y el facilitación de comercio es nuevo, anexos sectoriales nuevo, comercio digital nuevo, lo laboral, el medio ambiente, las pymes, competitividad ante corrupción y buenas prácticas regulatorias. Y la política macro. Aquí están las oportunidades del TECMEC. Reglas de origen del sector automotriz más estrictas, es verdad, va a ser un poco más complicado, pero va a ser en el mediano plazo una gran oportunidad. La economía digital, el e-commerce, y también el tratado trae nuevos estándares laborales que beneficia a nuestra región, oportunidades para las pymes, medio ambiente y anticorrupción. Lo que sí creo que hay que hacer énfasis es en el desarrollo tecnológico y la innovación, porque eso va a ser clave para aumentar la productividad y en esta región en particular. Y por último, este mundo post-COVID nos exige una nueva reconfiguración, nos exige pensar en el futuro. Va a haber una nueva geografía económica, va a ser Norteamérica, Europa, Asia, Pacífico. Y en Norteamérica, yo diría que el punto clave es justamente México y Estados Unidos, los que pueden jalar al resto de la región, pero eso requiere políticas industriales muy claras, que ahí creo yo que Tijuana y el norte de California ha sido muy claro en estas capacidades productivas y de ver nuevos sectores estratégicos para poder ir hacia una mayor integración, facilitar la transferencia de tecnología, ¿verdad? Ahí se tiene que hablar también de derechos de propiedad intelectual, que el TECMEC también lo incluye, pero también creo que es muy importante hablar de la protección social. Esta crisis nos agarró con fragmentación, con muchas debilidades estructurales y creo que ahí hay que avanzar a certezas ciudadanas y a una gobernanza más inclusiva y sostenible. Paro ahí, querido Carlos, en esta primera ronda y decirles que de verdad para mí es un honor, verdaderamente un gran honor participar en este evento. Yo les decía, mi familia vive en Tijuana, mi familia vive en los dos, ¿verdad? Vive en California y en Tijuana. Somos una familia que conoce muy bien la realidad de esa región y el esfuerzo que están haciendo todos. Así es que este mensaje va justamente para todos los que viven en esa región tan querida. Muchísimas gracias, Alicia. Qué amable. La verdad es que ha sido un overview muy, muy rápido, pero muy conciso en los temas que vamos a abordar. Así que muchísimas gracias. Y bueno, pues ahora le toca el turno para que nos comente la secretaria general Rebecca Grispan. Adelante, por favor. Muchas gracias, Carlos, y saludo muy especialmente a dos mexicanos ilustres que están aquí con nosotros. Yo soy medio mexicana, Carlos, porque yo viví en México, mi hijo vive en México, se casó con mexicana, así que me siento un poquito parte de ese gran país, pero aquí estoy con dos líderes como son Alicia Bárcena y Ángel Gurría, grandes amigos a los que quiero, respeto y admiro muchísimo. Así que encantada de verdad de estar aquí. Muchas gracias por esta invitación. Vamos a ver, yo creo que hay que comenzar a decir que en este contexto del COVID-19 vivimos en tiempos muy inciertos y en terrenos desconocidos. En realidad, esta es la peor crisis a la que se va a enfrentar el mundo en los últimos 100 años. Probablemente, Ángel Gurría decía el otro día que en los 60 años de la OSD, esta es la peor crisis que la OSD ha cubierto. Y efectivamente, eso nos pone ante lo que yo considero que va a ser finalmente el comienzo del siglo XXI. Yo creo que los siglos no comienzan cronológicamente, que el siglo XX comenzó con la Primera Guerra Mundial. Algunos decían que este siglo comenzó con la caída de las Torres Gemelas, pero yo creo que para la vida de la gente, realmente estamos comenzando el siglo XXI, porque aquí lo que se ha trastocado con el COVID-19 y con la crisis económica y social que sigue al COVID es precisamente la vida de todos nosotros. Nuestra cotidianidad ha cambiado. Y yo creo que ahí se han cristalizado tendencias que venían de antes, pero que ahora adquieren todas juntas por su velocidad un sentido distinto. Y por tanto, nuestra vida
no va a volver a ser lo que era antes. Yo creo que los que quieran volver a lo que era antes se equivocan, y precisamente eso es parte de lo que hay que decir, porque sería retrógrado volver a la vieja normalidad, ¿no? Las mujeres lo sabemos muy bien. Las mujeres no queremos volver a la vieja normalidad, ¿no? Esa era una normalidad llena de desigualdades y llena de discriminaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo construimos esa nueva normalidad que no solo sea nueva, sino que sea mejor? Porque puede ser nueva y peor. Y parte de lo que nos preocupa precisamente es la capacidad que tiene esta crisis triple, sanitaria, económica y social, de convertirse también en una crisis política donde se aumenten las brechas de desigualdad y de pobreza en el mundo, tal como nos decía Alicia, ¿no? Cuando introdujo inicialmente el tema. Entonces, ¿cómo hacer que eso no sea así? Y pensando en la audiencia que tenemos, Carlos, que es una audiencia de jóvenes y de personas jóvenes, yo creo que el bono demográfico que tiene América Latina es para todos nosotros una gran oportunidad. Tenemos el cohorte de jóvenes más grande que ha tenido América Latina en su historia, entre los 15 y los 29 años. Una gran oportunidad para este nuevo mundo. Ya no sé de qué generación estamos hablando, si de las Zetas, si de los millennials ya pasaron, ¿no? Seguro vos sos millennial. Ángela, Alicia y yo estamos totalmente, ni siquiera tienen letra para nosotros. Pero esta es una juventud que está ávida de nuevas oportunidades, de distintas formas de participación, de distintos espacios para el talento y para la innovación. Y yo creo que ahí tiene que estar gran parte de la apuesta que hagamos hacia futuro. Sin olvidar que los ODS dicen que no hay que dejar a nadie atrás, que la Agenda 2030 implica no dejar a nadie atrás. Y nosotros tenemos la preocupación de que una tercera parte o más de nuestros jóvenes se quede atrás. Más aún, en algunos países el desempleo juvenil es el doble del desempleo adulto. Imagínense, en esta crisis no hay duda de que los jóvenes también van a sufrir un impacto muy grande. Entonces ahí yo creo que hay que poner una atención especial. Uno, a no abrir las brechas en educación. El tema de la educación remota que hemos puesto en ejercicio por la necesidad, digamos, de esta crisis, no es educación a distancia, es solo educación remota. La mayoría de los profesores no saben dar clases por internet, ¿no? Se necesita mucha más capacitación y se necesita evitar que nuestros niños y niñas, pero nuestros jóvenes, dejen la educación en estos momentos de gran presión económica y social, ¿no? Y yo creo que sería terrible pensar en que lo que vamos a tener es una gran deserción del sistema educativo y que esos jóvenes van a entrar a un mercado laboral que no los puede absorber. Entonces, debería ser una primera tarea. Una segunda tarea es la capacitación. Todos sabemos que nadie sabe exactamente para qué se está capacitando. El tema es de habilidades, eso lo ha dicho también mucho la OECD, ¿no? Y aquí de lo que se trata es de que tengamos sistemas que logren capacitar muy rápidamente para los temas del trabajo. Y ustedes tienen una gran experiencia en eso, porque los clústeres tecnológicos, industriales y de software que ustedes han desarrollado tienen esa capacidad. Son clústeres que han desarrollado grandes capacidades de capacitación rápida y de aprendizaje colectivo. Y lo tercero, yo creo, es obviamente ir hacia un consenso mucho más amplio, porque tenemos que ser conscientes que la polarización política, que el enfrentamiento social pueden estar a la vuelta de la esquina con una crisis tan profunda como la que estamos viviendo. Y por tanto, yo creo que es muy importante abrir espacios de diálogo, espacios para el consenso, espacios para un acuerdo de mínimos para ir hacia adelante.
que tengan protección social, que saquen obviamente a la gente de la penuria, de la incertidumbre de su ingreso y de la estabilidad de su ingreso, pero que también ponga la vista en el largo plazo, que ponga la vista en lo que queremos ser, ¿no? Con un poco más de esperanza, un poco más de aliento para todo el mundo, porque si no creemos que la realidad se puede cambiar, pues no nos movilizamos para ello, ¿no? Necesitamos que los jóvenes sean propositivos y no defensivos. Y por tanto, este es un llamado a que participemos de lograr ese concepto, ese consenso, ese nuevo pacto hacia adelante que realmente requiere nuestra sociedad y que ustedes que lo han hecho también en la Baja California, que puedan efectivamente seguir adelante con una visión de futuro, con una visión de largo plazo hacia adelante. Yo quiero nada más terminar, Carlos, diciendo que yo ya no digo que soy optimista. Yo antes decía que era optimista. Ahora no digo ni que soy optimista ni que soy pesimista. Ahora soy activista, porque la esperanza se construye con esfuerzo, con consistencia, con trabajo, con dedicación y con resolución, ¿no? Y este es un llamado a que nos unamos en esa dirección. Unidos, yo creo que podremos salir adelante de tiempos tan aciagos y tan inciertos como los que estamos viviendo. Es muy correcto, Rebeca, comparto tu opinión y creo que tocaste un tema muy importante, nada más por hacer énfasis en ello. Tenemos una de las poblaciones jóvenes más importantes de las últimas generaciones, de los últimos tiempos, ¿no? Algo que falta en otras partes del mundo y es un factor que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Bueno, tocaremos este tema un poquito más adelante. Y bueno, continuando, le vamos a pedir al secretario general, José Ángel Gurría, que por favor nos comente. Amigos, quisiera agradecer la invitación de Tijuana Innovadora. Yo estuve en la primera edición y además la OCDE ha estado participando a lo largo de estos 10 años. Quisiera felicitarlos por esto que han logrado, cómo han consolidado el evento y, por supuesto, por la calidad de los participantes. La pandemia del COVID ha causado enorme daño en todo el mundo. Es sin duda el fenómeno más global que jamás hayamos visto porque no se escapa a ningún país. Ya llevamos más de 33 millones de infecciones, pero se ha perdido más de 1 millón de vidas. Hoy pues, tuvimos la dramática noticia de que el presidente de los Estados Unidos y su esposa habían resultado positivos en los exámenes. El impacto económico está siendo brutal. El PIB mundial se va a contraer entre 4,5 y 5% este año. Y si bien estimamos el PIB del mundo, y si bien estimamos que la economía mundial volverá a crecer a una tasa promedio más o menos del 5% en el año 2021, pues muchos países de la OCDE no recuperarán su ritmo de crecimiento pre-crisis hasta finales del 2021 o inclusive en 2022. Es decir, el rebote del 2021 no será suficiente para llegar al nivel que ya teníamos a finales del 2019. Quiere decir, habríamos perdido cuando menos un par de años desde el punto de vista de bienestar. Además de las cifras que mencionaba Alicia y que mencionaba Rebeca sobre aumento de la pobreza y aumento de las diferencias, de la desigualdad. Los países latinoamericanos miembros de la OCDE, que son México, Chile, Colombia y Costa Rica, se encuentran entre los más afectados. En México, la situación económica ya era difícil antes de la pandemia y nuestros análisis más recientes pues lo que nos indican es que el PIB mexicano se va a contraer en cerca del 10% en 2020, antes de recuperarse en 2021 con un crecimiento anual del alrededor del 3%. Yo vi que la CEPAL está diciendo 9%, ojalá que la CEPAL tenga razón, porque obviamente todos queremos que a México le vaya mejor. Para enfrentar esta crisis y propiciar una pronta, una sólida recuperación,
México y toda América Latina van a tener que aplicar estrategias de acción que tengan 3 elementos. Primero, utilizar toda su capacidad fiscal y monetaria para controlar el virus y apoyar a las empresas y a los empleados que hayan sido afectados. Por cierto, el dilema entre lo que se llama en inglés lives and livelihoods, entre las vidas y la economía, es un falso dilema. Lo que hay que hacer es acabar con el fenómeno, con el virus, lo más pronto posible. En segundo lugar, apoyar a los más vulnerables, incrementando el gasto social. En este momento, efectivamente, el tema de los déficits y el tema de la deuda tendrían que pasar a segundo término, porque lo que necesitamos es apoyar a los que han sido víctimas de la crisis. Y aquí estoy hablando de los que han sido víctimas de la enfermedad, pero también de los que han sido víctimas del desempleo y de las pymes y el sector turismo, etcétera, todos los que han sido afectados. Tenemos además que acelerar los procesos de reformas estructurales. Salud, educación, finanzas, el tema digital, la lucha contra la corrupción, para lo que ya se llama hoy reconstruir mejor, el Build Back Better, que se ha vuelto ya una especie de grito de batalla, ¿no? De la lucha por la recuperación, enfocándonos en la inclusión, en la sustentabilidad, pero también va a ser fundamental aprovechar este momento de transición para fortalecer las estrategias de desarrollo territorial. ¿Por qué? Porque hay que reducir las disparidades regionales, hay que promover nuevos polos de negocios, de exportación, y eso tiene que ser a lo largo y a lo ancho de todo el territorio nacional. Las ciudades fronterizas, las mega regiones binacionales, como es el caso de Tijuana y lo que se conoce hoy como Cali Baja, van a ser claves. Las fronteras no deben verse, no pueden verse como divisiones. Las fronteras deben verse como puntos de encuentro, puntos de comunicación, puntos de innovación. Miren lo que pasó en Tijuana, es un excelente ejemplo. Es una ciudad en una región alejada de los centros tradicionales de negocios, que dependía sobre todo del turismo, y decidió aprovechar su posición geográfica privilegiada y se reinventó. Se convirtió en una plataforma de manufacturas, de exportaciones, de innovación. Y eso a su vez permitió que hubiese una alianza estratégica más amplia entre Baja California y los condados de San Diego, del Imperial Valley de California, y se estableció entonces la mega región binacional de Cali Baja. Y yo diría que se creó lo que es hoy el corazón tecnoindustrial del NAFTA 2 o del TEMEC, como se le conoce modernamente. Con una población cercana a los 7 millones de personas, estamos hablando de exportaciones regionales anuales de más de 24,000 millones de dólares, los 420,000 trabajadores empleados en el sector de la manufactura, además de los que están empleados en servicios, en fin, más de 80 centros de investigación, esto es muy importante, más de 80 centros de investigación en la región. La mega región binacional de Cali Baja es una de las plataformas productivas e innovadoras más importantes del mundo el día de hoy. Pero además es muy importante que la dinámica de estas mega regiones contribuya a brindar oportunidades a los más vulnerables, a reducir las disparidades no solo regionales, sino las disparidades sociales que caracterizan a nuestros países. América Latina no es la región del mundo
que tiene más pobreza, pero sí es la más desigual. Especialmente ahora que la crisis del COVID impacta primordialmente a las familias de bajos recursos y a los trabajadores informales, que es esta terrible realidad de nuestro mercado de trabajo. Casi el 60% del mercado de trabajo en México está en la informalidad. Por ello, nos da gusto trabajar con esta plataforma de innovación que transforma la vida de sus residentes, que promueve oportunidades, que promueve la cohesión y la inclusión social. La impresionante transformación de Tijuana y el dinamismo de Calibaja deben ser motores de inclusión, de sustentabilidad. Esto ya de alguna forma ya está sucediendo, pero inclusive les debo decir, nos costó mucho trabajo encontrar los datos. Es más, dicen que hay que poner el huevo, pero también cacarearlo, ¿verdad? Bueno, pues esto es un desafío clave. Hay muy pocos datos confiables y recientes sobre la experiencia de esta mega región. Es decir, hay que dedicarnos en esta mega región, pues precisamente a difundir el éxito que hemos tenido. La verdad es que, como digo, si es que ya hicimos lo más difícil, pues ahora lo que hay que hacer es presumirlo. Porque además esto permite generar inversiones. El divulgar la historia de éxito lo que hace es que la gente se fije, algunos que quizá no habían puesto su atención en la región o en la ciudad misma, y que lo harían a raíz de que nosotros podamos ilustrar el progreso que se ha logrado. En la OCDE hemos producido informes territoriales de muchas megaregiones y también de metroregiones. Por ejemplo, no sé, el Escandinavia Occidental, ¿no? Por ejemplo, o el área metropolitana triestatal de Chicago. No Chicago, sino Chicagoland, como le dicen, ¿no? Ahí los 3 estados. Estudios sobre la creciente importancia de las megaregiones. Y estamos listos para apoyar y trabajar con Calibaja en la construcción de sus datos, de su historia y, por lo tanto, de la narrativa, del cuento que hay que contar respecto de la región. Permítanme detenerme aquí para dar paso a la conversación con las panelistas, en virtud de que yo soy el muy orgulloso representante de los chicos, de los señores, porque estoy en franca desventaja en este caso. Gracias. Ángel, muchísimas gracias. Creo que ha sido una perspectiva muy interesante y bueno, esto abre el tema para las preguntas que les voy a hacer ahorita en relación a lo que es la megaregión de Calibaja, ¿no? Y me gustaría que en este caso, Alicia, nos comentaras para lo que es la región de Calibaja. Digo, Ángel ya nos hizo un énfasis muy interesante de la dinámica que ocurre aquí, pero bueno, me gustaría conocer tu opinión. ¿Qué es lo que tú consideras para Calibaja? Bueno, primero que nada, me parece que Calibaja tiene hoy una oportunidad muy interesante, ¿verdad? Primero que nada, hay 43 municipios de los 6 estados de la frontera norte en donde el salario mínimo ha aumentado. Y yo creo que esta es una oportunidad muy interesante. ¿Por qué se ha hecho eso? Porque en realidad, históricamente, la productividad y las tasas de crecimiento habían disminuido en Calibaja, ¿eh? ¿Y quién se había apropiado de la gran productividad en México? Pues son Querétaro, Zacatecas, Aguascalientes, Ciudad de México, Nuevo León. Entonces, me parece que en esta dinámica territorial a la que se ha referido Ángel, es muy importante que Calibaja retome nuevamente un crecimiento más dinámico, de alta productividad y diversificado, porque Calibaja tiene algunos elementos que no tienen los demás estados. Tiene playas, por lo tanto, tiene un atractivo turístico
de enorme importancia, ¿verdad? Y creo que hoy con la pandemia muchos turistas van a buscar lugares seguros y yo creo que Calibaja puede ofrecer eso, por ejemplo, a muchos estadounidenses que van a buscar viajar, pero no muy lejos. Entonces creo que esa proximidad puede ser muy importante. El otro gran tema es el tema de la educación. Me parece que es vital que en Calibaja se haga como objetivo que se conecten digitalmente todos. Y nosotros hemos propuesto, por ejemplo, una canasta básica digital que consiste en un laptop, en una tableta, en una conexión de internet. Y creo que eso, las empresas, esta coalición de empresas, fíjate que este evento pues es organizado por esta coalición de empresas que es muy interesante. Entonces, creo que estas empresas, que son 630 en Tijuana, por ejemplo, deberían hacer un consorcio social en cierta medida para incluir, para hacer inclusión digital fundamental, capacitación y capacitación de los jóvenes, de los trabajadores y de las mujeres. Mira, las mujeres, un poco, Rebeca ya lo mencionó, están en condiciones de mucha desigualdad. Tenemos que invertir en la economía del cuidado, ¿verdad? Porque hay muchas mujeres jóvenes y yo diría que en la frontera de México es muy interesante. Las mujeres tienen más oportunidades de empleo que los hombres, fíjate, pero no tienen capacidad de economía del cuidado. Es interesante. Entonces, creo que yo creo sinceramente que Calibaja tiene una oportunidad única, tiene lugares preciosos, tiene, como te digo, tiene lugares naturales, se puede lograr un turismo ambiental, inclusive muy desarrollado, tiene además una gastronomía deliciosa. Mira, yo fui directora del Instituto Nacional de Pesca y teníamos las variedades pesqueras que hay en la zona de Calibaja, es impresionante. No sé por qué no hemos desarrollado más esa industria pesquera única que hay en esta región. Así es de que la pesca, el turismo y por supuesto la manufactura, la industria y la integración con Estados Unidos. Pero lo que yo más recomendaría es, sí, educación, sin lugar a duda, capacitación y sobre todo motivar a los jóvenes a un emprendedurismo novedoso para irnos hacia una mayor, a un cambio de modelo, perdón, necesitamos ir a un modelo más sostenible. Calibaja tiene además la exposición solar más importante del país. Tenemos que ir hacia la energía solar, una transición energética, una transición agroecológica, la acuacultura, a ciudades más sostenibles, con electromovilidad, que el transporte sea más grato, en fin, edificios más inteligentes. Creo que hay la capacidad industrial para meterse a sectores muy novedosos y también apuntalar los sectores tradicionales. Entonces, mi opinión es, creo que ustedes están en un muy buen momento para hacer un plan con una visión de futuro, para atraer a todos a la mesa, para hacer un pacto político, un pacto social, que se haga cargo de incorporar todas las visiones para una Calibaja del futuro, que yo veo que es una región maravillosa, preciosa. Si tú me dijeras hoy a mí dónde me gustaría estar, pues sí, me gustaría estar en Calibaja, fíjate, muchísimo. Ha avanzado tanto, es tan bella, tiene un clima de oro, en fin, tiene muchísimas ventajas que creo que hay que aprovecharlas y sobre todo valorarlas, porque creo que hay una gran oportunidad de hacer una cooperación científica, tecnológica, incluso con instituciones de San Diego, ¿verdad? De La Joya, están ahí los mejores institutos, por ejemplo, del área oceánica, en fin, hay una capacidad técnica científica que hay que aprovechar. Así es que, Carlos, yo creo que es una región con gran posibilidades dinámicas, pero hay que tomarlas, hay que moverse, porque si no, como te digo, otros estados se están apropiando de la productividad que antes tenía Calibaja. Coincido precisamente contigo, Alicia. Este punto es muy, muy interesante. Digo, tenemos una diversidad en muchos sentidos, ¿no? Tanto de talento, de gente muy, muy abierta a explorar nuevos ambientes. Y bueno, pues mencionaste algunos de ellos, gastronómico y demás, ¿no? Pero bueno, me gustaría también conocer el punto de opinión de vista de Rebeca, ¿no? El conocer ella cómo observa esta gran macrorregión binacional llamada Calibaja.
Perdón, me estaba hablando a mí misma, ¿no? Bueno, no, pero todos queremos escucharte. Este, voy a construir sobre lo que ha dicho Alicia y sobre lo que ha dicho Ángel. En primer lugar, me parece que es un ejemplo para el mundo, ¿no? Esta macroregión binacional, ¿no? En primer lugar, porque ustedes han densificado las relaciones para que no sean solo relaciones comerciales, ¿no? Sino que en realidad construya todo un ecosistema que incluye los dos lados de la frontera. Y eso tiene un valor en sí mismo. Nos ha costado mucho en otros lugares del mundo. En mi vida, digamos, dedicada a la cooperación y al desarrollo, hemos tratado muchas veces de construir las regiones de frontera, ¿verdad? Y en general no son regiones tan prósperas como lo ha sido Calibaja. No han logrado esa integración, esa inversión conjunta, ¿no? También en los bienes invisibles, ¿verdad? Que son los más importantes en la economía de hoy, ¿no? Y ustedes han logrado eso. En primer lugar, yo creo que ustedes tienen una base, una plataforma excepcional. En segundo lugar, yo tengo que decirlo, no se duerman en los laureles, porque el mundo va a avanzar a unas velocidades que ni nos imaginamos. Precisamente en un intercambio con Harari, él decía, ¿verdad?, que nadie sabe a dónde va a llegar el cambio tecnológico, porque esta no es una época como que hubo un cambio, hubo un salto, y entonces ahora nos aprovechamos de la innovación tecnológica, de lo que ha pasado, para acomodarnos a ese salto. Ese no es el mundo en el que estamos viviendo. Es un mundo que no para de innovar, que no para de dar saltos en términos de la revolución tecnológica que estamos viviendo. Y por lo tanto, hay que estar preparado para ese cambio de manera permanente. Y yo creo que esta es una llamada de atención, de que si lo que tienen ha funcionado, construyan sobre eso, porque efectivamente van a tener que seguir cambiando, van a tener que seguir innovando, van a tener que seguirse adaptando para mantener la competitividad que han tenido hasta ahora. Y yo creo que eso que decía Alicia de cómo se miden ustedes en productividades relativas con otras regiones, me parece que es muy importante y se liga a lo que decía Ángel, ¿verdad?, de las estrategias de desarrollo territorial. Uno siempre tiene que tener una estrategia, ¿verdad? No puede simplemente vivir de la estrategia que hizo antes. Y aquí es donde yo siempre digo que no se nos olvide que el corto y el largo plazo empiezan al mismo tiempo, ¿verdad? El largo plazo no es una sucesión de cortos plazos, ¿verdad? Un largo plazo de sucesiones de cortos plazos no existe en términos de planificación, en términos de estrategia, en términos de visión. La visión tiene que estar desde ahora y ustedes tienen que acomodarse a esa nueva visión. Creo que tienen grandes posibilidades, grandes oportunidades, pero también hay amenazas. Y tienen que estar preparados en la flexibilización, la adaptación que requiere este mundo. Yo coincido que siendo China la única economía del mundo que va a crecer en términos positivos, de las economías desarrolladas, del G20, es la única que va a crecer en números positivos, yo creo que eso es una oportunidad, ¿cierto? Y que lo que mencionaba Alicia inicialmente, el nearshoring, el hecho de que la tensión entre Estados Unidos y China no se va a ir, no importa lo que pase en las elecciones de Estados Unidos, esta es una oportunidad para ustedes, ¿cierto? Ahora, tienen que poder hacerlo. Y entonces aquí va mi último punto. Y es que todo lo que hemos dicho hay que hacerlo y hay que mantener vivible el territorio. O sea, la estrategia de desarrollo territorial tiene que hacer posible que la calidad de vida para todas las personas en Calibaja, en Calibaja y en Tijuana sea muy alta,
porque las inversiones que vienen, la economía que viene, va a requerir que el sitio donde estés sea un sitio donde valga la pena vivir. Y eso hace que también la experiencia de todos los que están en el territorio sea esencial. Y yo creo que eso debería ser un instrumento para mejorar la vida de todos, porque no todos se están beneficiando igual de este desarrollo. La inclusión y la sostenibilidad, sin duda alguna, son parte hoy de las reglas del juego de una economía exitosa. Fabuloso. Y digo, y haciendo alusión a uno de los ejemplos, creo yo, más vívidos que tenemos aquí en esta macroregión, tenemos, por ejemplo, hablando solo específicamente de uno del CDX, este puente ahora sí que país, en donde tú puedes llegar en un avión a un país, usar este medio de cruce y estar en otro país. Este es un proyecto único que habla de la alta integración que tenemos precisamente en Calibaja, ¿no? En donde tenemos una cooperación y un entendimiento de que ambas economías están altamente relacionadas y donde definitivamente podemos todavía obtener más beneficios de ambos lados y hacer esto muchísimo más inclusivo y más expansivo para otras regiones también. Y bueno, pues de eso estaremos platicando un poquito más adelante. Y bueno, pues ya para estar haciendo unas conclusiones, me gustaría conocer cuál es la opinión que tienen ustedes hacia las economías del futuro. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál sería el comentario en conclusión que ustedes obtendrían de esto? Y me gustaría, por favor, Ángel, si tú pudieras iniciar con esta perspectiva, tu punto de vista, por favor. Mira, yo comentaría lo que dijo Rebeca hace un momento, citando a Harari, respecto de que no sabemos qué tan lejos nos puede llevar la tecnología. La cuestión de cómo aprovechar la tecnología es precisamente de cómo evitar la parte mala de la tecnología, digamos que el desarrollo tecnológico se concentre en un grupo y por lo tanto que las desigualdades se vayan haciendo cada vez más grandes. Y ahí el tema de las habilidades, las competencias, las destrezas, en buen español, las skills, ¿no? El upskilling, reskilling, skilling, se vuelve absolutamente crucial. ¿Por qué? Porque la región se está moviendo hacia unas necesidades que son cada vez más importantes en cuanto al contenido tecnológico. Ahí en Tijuana vive mi hermano con su esposa, son muy entusiastas, colaboradores de la organización de Tijuana Innovadora, pero tienen 3 hijas. Las 3 hijas son ingenieros y cada una de ellas de una diferente especialidad. Todas están trabajando en proyectos de innovación, en empresas que están aprovechando las ventajas comparativas de la región, que están innovando y que están avanzando. Y es un ejemplo pues fundamental. Decía Alicia en un momento dado que otras regiones como Querétaro se habían llevado, por ejemplo, todo lo de aeroespacial. Bueno, pues ahora en la región hay un gran clúster de empresas dedicadas al tema aeroespacial. Esto ya se recuperó. Entonces yo diría tres cosas. Innovación, y adivinen cuál es la tercera. Empieza con I y termina en ción. Así es que, ¿por qué? Porque el problema es cómo darle más valor agregado a la producción local. Las manufacturas que son las más típicas, digamos, de la región, la manufactura de las fronterizas, de las maquiladoras, de todo lo que ustedes quieran, que todavía tiene muy poco valor agregado del lado mexicano y todavía tiene muy poco valor agregado desde el punto de vista de innovación generada en México y por mexicanos.
Pero además, mencionaban tanto Alicia como Rebeca el tema de los servicios. Bueno, estamos hablando de que son, digamos, empresas del conocimiento. Son empresas que lo que utilizan son habilidades, destrezas y competencias más sofisticadas que se paguen mejor. Otra vez, estamos hablando de más valor agregado en lo que se produce. Pero además, estamos con una localización privilegiada. Esto que yo mencionaba de cómo se reinventó Tijuana, pues resulta que si uno lo ve respecto de Estados Unidos, bueno, pues es evidente, está ahí cruzando, ¿no? Se hablaba de la posibilidad de beneficiarse de las tensiones entre Estados Unidos y México, ya que entonces una parte de la producción del nearshoring, de que se van a recortar las cadenas globales de valor, se pudiera venir a lugares como Tijuana, efectivamente. Pero lo que pasa es que estamos en el centro del triángulo entre México, Estados Unidos, pero también China. También, porque además no va a haber tantos nearshoring ni va a haber tantos recortes en las cadenas globales de valor. Al final, una vez que pase toda esta emoción, lo que va a suceder es que la gente va a hacer simplemente cálculos de qué es lo que conviene más. Porque además la solución no es salirse de un país en particular. La solución es diversificar las fuentes de abastecimiento. Y entonces, cuando uno tiene un solo país como abastecedor, ya sea de las materias primas o de las sustancias básicas, etcétera, uno corre peligro independientemente de si el país es China o si el país es un país desarrollado o el país es Vietnam o el país es México. Entonces, la solución será siempre la diversificación. Yo me acuerdo que cuando vino el tsunami en Japón, dramático, terrible, decenas de miles de vidas perdidas, etcétera, pero además se paralizó la producción de automóviles en el mundo porque producían una parte de los chips, de las computadoras, para hacer carros, pues, en fin. Pero dijeron, no hay problema, no hay problema. Tenemos unas plantas paralelas, gemelas, en Tailandia. Y resulta que se inundó Tailandia, toda completa, hasta el tope de las carreteras, ¿verdad? Andaban ahí las vacas caminando por encima de las carreteras. ¿Y qué pasó? Efectivamente se paralizó la industria automovilística durante ese trimestre, inclusive el PIB de algunos países como Canadá cayeron en ese trimestre. Y entonces, ¿cuál es la lección? Ahora, otra vez, pues descubrimos que de repente había un solo proveedor de cosas en el mundo, ¿no? que dependían, absolutamente, dramáticamente de ese abastecimiento. Bueno, ¿qué hay que hacer? Pues ya no depender de un solo proveedor, independientemente de dónde esté. Y ahí, pues, México y Tijuana están en el centro de ese triángulo tan importante. Ahora, todo tiene que ser resiliente, todo tiene que ser incluyente y todo tiene que ser verde, ¿no? Ya esas son características básicas. Pero también aquí, esto de reconstruir mejor, de Build Back Better, lo que tenemos es una situación en la cual es posible hacerlo en la propia producción de las cosas que estamos haciendo, que estamos manufacturando en Tijuana. De manera que se nos presenta, yo creo que una oportunidad en medio de este, pues, terrible desastre que han sido estas cifras negativas, en todos los casos crecimiento negativo, tantos millones de desempleados en el mundo entero, pues este cáncer de la informalidad, ¿no? Al cual hemos hecho referencia, realmente nos permite plantearnos un futuro mejor, un futuro diferente,
y por otro lado, un futuro basado en la innovación, basado en lo digital y por lo tanto basado en una mejor capacitación de nuestra fuerza de trabajo para que sean menos vulnerables al desplazamiento por la tecnología misma y al mismo tiempo aprovechar la tecnología precisamente para irle ganando terreno a los mercados de trabajo. Muchísimas gracias, Ángel. Creo que es una opinión bastante completa y una conclusión muy buena de las oportunidades que tenemos aquí en la región. Y bueno, me gustaría conocer, Alicia, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Hacia dónde visualizas tú que nos deberíamos o nos estamos moviendo? Bueno, déjame citar a alguien que me pareció que definió Cali Baja de la siguiente manera, que es Ariosto Manrique de Testa Marketing. Él dijo algo que me encantó. Dijo, esta es una zona fronteriza rara, disruptiva y ecléctica, lo cual es verdad. Es decir, es una región, una macro región binacional como no hay otra, yo creo, en el mundo, de verdad, ¿eh? Pienso que no hay otra en el mundo donde la gente es bilingüe, donde cruzan de un lado a otro, donde la verdad que la frontera se va diluyendo cada vez más y donde yo creo que en el lado mexicano hay tantas cosas hermosas, como te decía, creo que la diversificación es algo que hay que buscar, porque, a ver, en Cali Baja está el Valle de Guadalupe, hay vinos preciosos, hay vinos deliciosos, la verdad, hay una gastronomía magnífica, los delfines son bien inteligentes y los atunes también, porque se dan vuelta justo ahí hacia el Pacífico, o sea, están de este lado. Tenemos, o sea, te lo digo por conocimiento, las langostas, tú te puedes comer unas, ¿cómo se llama esto? Con tortillas de harina. Ay, no me digas nada, pero bueno, a lo que voy es a que, ¿cómo combinar? Porque yo tampoco creo que, o sea, creo que Cali Baja es una región en donde se puede desarrollar lo que yo llamo la infraestructura para la vida. La infraestructura para la vida que incluya salud, primero que nada, acceso total a la salud, pero también a un medio ambiente sano, pero también acceso al agua, pero también al cuidado. Es decir, una macroregión que pueda ser habitable, que pueda ser segura. Creo que en eso se ha avanzado muchísimo. Mira, yo fui la primera subsecretaria de Medio Ambiente y me tocó el drama de la firma del convenio transfronterizo entre Tijuana y el Imperial Valley. Porque pasaba que las aguas negras de Tijuana iban a dar al Imperial Valley por razones topográficas, pero en el Imperial Valley tenía su casa nada menos y nada más que Reagan, y en esa época, ¿verdad? Aquello era un escándalo espantoso. Bueno, a mí me tocó trabajar eso, conocer las ciudades gemelas entre la frontera, ¿verdad? Y llegar al primer acuerdo ambiental, ¿verdad? En esa época rarísimo, en 1984, entre México y Estados Unidos, y creo que de ahí se derivó una gran oportunidad para, no sé si de ahí, pero me refiero, esa zona, como yo la conocí en 1984, ahora, es que es otra cosa. Y entonces, ¿ahí qué hay? Déjame decirte algunas ventajas. Primero, sueldos, costos de vida y costos de infraestructura que son atractivos. Segundo, la cercanía a centros de innovación. Yo creo que eso es muy importante, lo que decía Ángel, pero ahí están localizados, ¿verdad? En San Diego, como te decía, en La Joya, ¿verdad? Hay grandes centros de investigación que son muy importantes. Y creo que también sucede con la oferta universitaria en ambos lados de la frontera. Las industrias que se han organizado en clusters, ¿verdad? Que son clusters no solamente productivos que se encadenan, sino también de capacitación, de desarrollo. Y desde luego creo que abundantes fuentes de energía, esto no es menor. Yo creo que la energía solar es una potencia en Cali Baja y te digo, creo que también desarrollaría con mayor profundidad el turismo, pero ante nada, yo lo que haría sería darle grandes oportunidades a los emprendedores y las emprendedoras jóvenes para buscar justamente nuevas alternativas en esto que yo llamaría la recuperación transformadora, que queremos que sea diferente, no queremos volver atrás, queremos recrear un mundo nuevo, ¿verdad? Y yo creo que estamos en el interregnum que decía Gramsci, ¿verdad? Un mundo que no acaba de morir y uno que no acaba de nacer, y nosotros estamos en el medio, pero los jóvenes
son hoy día los que tienen que ser los protagonistas y crear de Calibaja una tierra de oportunidades que yo creo que están ahí. Y creo que es por ahí donde hay que ir. Así es de que, Carlos, yo quiero agradecer, en realidad para mí es un honor compartir este panel con Ángel Gurría y con Rebeca Greenspan y contigo, Carlos, y con todos los que forman parte de Tijuana es el futuro. Muchísimas gracias, Alicia. Creo que has condensado muy bien también cuáles serían las oportunidades para esta macrorregión. Muchísimas gracias. Y bueno, Rebeca, vamos a concluir contigo. ¿Cuáles serían los puntos que tú observas como cruciales o centrales para la economía del futuro para esta bella región? Rebeca. Otra vez. En primer lugar, yo creo que la nueva economía tiene la particularidad de tener colores. Hablaba Ángel de la economía verde. Cuando yo estudiaba, la economía no tenía colores, pero ahora sí. Entonces es la economía verde y la economía azul, especialmente cuando está, no, porque también es la economía de los océanos, ¿no? Por supuesto, la economía va a tener que ser sostenible. Esta es una gran oportunidad. Lo decía Ángel, lo decía Alicia con respecto a las energías renovables. Hay que ir hacia allá y hay que hacer las inversiones necesarias para que eso sea posible. Yo creo en la economía blanca, que es la economía de los cuidados. Y creo en la economía naranja, que es la economía de la creatividad, de la innovación, ¿no? Y yo creo que hay que ir y que por ahí tendremos que ir. Por supuesto que creo en la industria y en las cadenas de valor, pero creo que cada vez las industrias, la misma industria manufacturera, tiene en las cadenas de valor el valor agregado viene más por la innovación, por el talento, por el conocimiento, que por lo que vale lo que rodea, digamos, a ese valor. Entonces yo creo en la economía de los colores en la nueva economía. Creo también en las alianzas público-privadas. Y ustedes son un ejemplo de ello. Y ahí yo creo que lo que hay que hacer para ir como a una segunda generación de alianzas público-privadas es mantener en todo momento la transparencia y la rendición de cuentas. Porque no podemos perder la confianza del público que lo que estamos haciendo es ético y además en beneficio de todos en las alianzas público-privadas. Pero creo en ese diálogo, porque no vamos a saber qué hacer, no vamos a saber cómo capacitar si ese diálogo público-privado no se mantiene. Y en tercer lugar, creo en el cambio de modelo de empresa. Yo creo que las empresas del futuro, las empresas de los jóvenes, ya no son las empresas que lo único que piensan es en la maximización de utilidades, no, en extraer valor. Yo creo en las empresas que quieren dar valor, lo que se llaman las empresas con propósito, las empresas que saben que tienen que ser prósperas y sostenibles en el mercado, ¿verdad? Tienen que ser posibles en la economía de mercado, pero que también tienen entre sus objetivos fundamentales y fundacionales la inclusión y la conducta ética y armoniosa con el medio ambiente. No, creo que es un paso más allá de la responsabilidad social empresarial, porque no se trata de pensar en la responsabilidad social después del hecho, sino que se trata de tener un modelo distinto de la misma producción, del mismo proceso productivo con respecto a la inclusión y a la sostenibilidad. Creo que solo vamos a poder cumplir los objetivos de desarrollo sostenible si este cambio, que es un cambio fundamental, un cambio que nos alinea a todos los actores, sociedad, gobierno y mercado, en una misma dirección. Y para ello habrá que dar incentivos para ese cambio y habrá que lograr poner unas reglas del juego que hagan estas empresas tan deseables como las empresas del pasado, que también tendrán que ir haciendo su reconversión. Entonces, cerrando, creo que hay una nueva economía en ciernes
Creo que no es solo a lo que nos vamos a dedicar, sino cómo lo vamos a hacer, cuáles son los modelos de conducta de todos los actores que queremos que prevalezcan en una economía que, como dice la Agenda 2030, sea mucho más incluyente y mucho más sostenible. Y aquí me quedo, Carlos, yo también dando las gracias, como lo han hecho Ángel y Alicia. Gracias por adoptarme, México. Me siento incluida como ciudadana de un gran país y de una gran región como es Calibaja y Tijuana, que han hecho realmente una reconversión y una transformación que nos da optimismo, que nos da esperanza y que además espero que en términos de su experiencia nos acompañe en otras regiones del mundo. Muchísimas gracias, Rebeca. Y bueno, pues amigos, amigas, creo que ustedes han escuchado de los expertos de diferentes ángulos y partes precisamente del mundo que nos acompañaron en este panel de día de hoy, todas las oportunidades y bondades que tenemos. Así que bueno, pues con eso concluimos nuestro panel. Realmente creo que ha sido un cúmulo de experiencias y de opiniones muy interesantes que obviamente les agradecemos. Y bueno, pues a nombre de Tijuana Innovadora 2020, bueno, pues les deseamos lo mejor. Alicia, muchísimas gracias por tu tiempo, por esas opiniones tan valiosas, ese conocimiento que nos has compartido el día de hoy. Rebeca, ¿qué te puedo decir? La verdad es de que ese espíritu con el que nos has transmitido tu experiencia ha sido fabuloso, nos has dejado una gran enseñanza y bueno, pues la aplicaremos. Y finalmente, Ángel, bueno, pues qué decir del Club de los Boys. Aquí estamos. Muchísimas gracias por haber puesto esa gran cúmulo de experiencias presentes aquí con nosotros el día de hoy. Amigos, les deseamos lo mejor y con esto finalizamos. Muchísimas gracias y les agradezco.